maneja grandes cantidades de dinero, incluso políticos de mucha importancia en España, que han contratado arqueólogos de fuera de nuestras fronteras que están excavando y que están haciendo trabajos completamente cerrados. Lucinio pudo comprobar que aquella zona está guardada a cal y canto por guardias jurados, por perros de 50 kilos y por muchas más cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por un lado, antigüedad. Yo, digamos, aterrizo en la antigüedad y me doy cuenta que allí pasan cosas que o solamente veo yo, o los demás están muy ciegos, o los demás lo ven y no lo dicen. Pero bueno, ese es el primer hecho puntual. Luego el segundo hecho puntual que me ocurre a mí y que marca mi futuro, ocurrió en mi juventud. Tendría yo 17, 18 años, no recuerdo muy bien. Un atardecer de julio, me acuerdo perfectamente, en el que yo estaba en una situación límite de miedo. Habían pasado varias cosas a la vez, se habían juntado todas a mi alrededor. Es muy difícil de explicar, muy largo de explicar. El caso es que yo estaba en una situación extrema de miedo, ¿no? Y de repente mi cuerpo entra en una profunda relajación, una relajación desconocida, y me veo fulminantemente sentado en una mesa redonda, junto a una mujer joven, con una esfera en el medio, una esfera de cristal en medio de un artilugio que planea, que me resulta muy familiar y que está lleno de paz. ¿Se oye bien? Sí. Aquello fueron 20, 30 segundos, 40, poquito tiempo, impactantes, ¿no? Además, es que lo recuerdo, o sea, lo tengo grabado a fuego. Aquello fue un desdoblamiento, una bilocación, como quieran llamarlo, en toda regla. Es decir, yo llego a perder la noción del tiempo y del espacio, la ubicación temporal y terrenal, y fulminante regresé al punto de partida, a la situación de miedo extremo. Yo a aquello no le di mayor importancia, ¿no? Sería fruto del miedo. Sin embargo, ocurre otra casualidad, y es que pocos meses después, o pocas semanas después, hojeando un libro ya viejo, que se titula El fenómeno aterrizaje, de Vicente Juan Ballester Olmos, que es un investigador español ya bastante mayor, veo como en una de sus páginas dice que se sorprende de que muchas veces el pensamiento del testigo de un ovni, se sincroniza con el movimiento del ovni. Yo cuando leo aquello, algo se me revuelve dentro y digo, joder, esto lo leo ahora, me impacta, ¿qué es esto? Entonces yo empiezo a investigar. Aquello no puede ser fruto de una casualidad. Empiezo a investigar y me voy primero a centros digamos, de drogadicción, centros de deficiencia mental, etcétera, ¿no? Y tras ganarme la confianza de algunos testigos que yo ya más o menos tengo reseña de que han pasado por cosas así, me cuentan exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, el mismo episodio que el mío, con pelos y señales, exactamente lo mismo. Voy al polo opuesto, al polo contrario, a centros de yoga, a centros de relajación extrema, a centros de crecimiento personal, es decir, a gente que jamás ha tomado drogas, ni alcohol, ni nada de nada, como es mi caso, dicho sea de paso. Sí. Y me cuentan exactamente lo mismo, pero no una ni dos, sino bastantes personas. Situaciones de miedo extremo o de calma extrema viven el mismo fenómeno. De repente se ven, para que lo entendamos, pilotando un ovni, manejando un ovni. He recogido muchos testimonios, como digo, clavados, de personas que por supuesto no se conocen entre ellos. Ese es el segundo punto. Pasan los años y yo sigo descubriendo cosas, me siguen descubriendo, digamos, cosas, las señales que veo en el camino, en mi vida personal, en mi historia personal, y ocurre el tercer punto clave en mi vida. De repente un día me encuentro en el campo, una época mía que andaba investigando muy, muy íntimamente con el terreno, me encuentro con un personaje llamado Elías, que no sé ni de dónde viene ni de dónde va, un personaje bastante peculiar, un hombre mayor, pequeñito, muy desarrapado y tal. Y este señor, que luego con el tiempo puedo jurar y perjurar que no era de este mundo, evidentemente, que le han puesto, para mí, como a todos nos ponen, digamos, un ángel en nuestro camino, a todos nos ponen un ángel, que muchas veces no le vemos. Y este señor, Elías, me empieza a contar cosas. Yo, en mis últimos libros, La Cruz del Sur y El Silencio de las Ermitas, narro el viaje de un vagabundo que soy yo,
por la España antigua, años 70 y 80, y copio todas mis conversaciones con Elías, al pie de la letra. Son conversaciones que tienen tal cantidad de matices, tal cantidad de lujo, que como me ha contado mucha gente, cuando lo han leído, prácticamente es imposible que una imaginación humana pueda escribir estas cosas. Ahí lo cuento. Y Elías me empieza a contar, me empieza a desvelar cosas. Hago un inciso. Antes de encontrarme con Elías, me he encontrado con muchas personas en mi camino, de estas personas de supuesto o bajo nivel cultural, pastores, vagabundos, medio locos, desheredados, transeúntes, en fin, gente que tiene muy poco nivel cultural en apariencia, pero que sin embargo tienen una sabiduría impresionante y que manejan informaciones que el resto de los mortales no manejamos. Como digo, esto yo los califico como los hombres de blanco, en contrapunto a los famosos hombres de negro. Son hombres de blanco que tienen un contacto con la otra realidad tan grande que reciben información. A mí me dice mucha gente, tú tienes información vetada al resto. No, para nada. Es que el resto no sabe ver esa información ni coger esa información. Entonces Elías me empieza a contar cosas, ¿no? Y me desvela, por ejemplo, lo primero, correlativamente, me desvela cómo el hombre posee dos cerebros y cómo funciona el segundo de ellos, su exacta localización, cómo se llega a él, cómo este cerebro está conectado al universo, es un alma común. Cómo este cerebro te avisa, por ejemplo, de que tienes un cáncer, por poner un ejemplo, y cómo los dispositivos que tenemos genéticos de alarma en el cuerpo les hemos ido desconectando con el paso de nuestra equivocada evolución. Elías me lo cuenta todo y practica conmigo, cómo yo llego a ese segundo cerebro, y el resultado es increíblemente maravilloso, ¿no? Insisto que todas las conversaciones tienen tal lujo de matices que si alguno las ha leído, creo que hay gente que las ha leído, puede corroborarlo, ¿no?, de lo que estoy diciendo. Me cuenta también, por ejemplo, quién es Jesús de Nazaret, que no era más que un simple estudiante. Al hablar de un estudiante hablamos de una de las formas más evolucionadas de los hijos del arquitecto, como decía él, del hacedor. Cómo Jesús de Nazaret sigue entre nosotros, digamos, escogiendo gente para su estudio, su causa. Me explica cuál es el estudio, por qué baja a la tierra, etcétera, etcétera. Jesús de Nazaret, según Elías, no tiene ninguna importancia, sino el testimonio de que hay algo por detrás de él. Me cuenta una cosa muy importante, que es cómo funcionan las láminas de la memoria. El ser humano, la ciencia está equivocada, la ciencia humana está equivocada en muchas cosas que coartan nuestro crecimiento. La principal de ellas es que todo lo medimos bajo el concepto del tiempo. Elías me dice que el tiempo no existe. Es verdad, el tiempo no existe, existe la memoria. Es la memoria la que crea el universo, la que crea la vida. El tiempo, mientras el hombre siga midiendo todo bajo el vector del tiempo, no avanzaremos jamás, estamos estancados. Hay que medirlo bajo la memoria. Y Elías me explica por qué. El tiempo no existe, sino la memoria. También me explica que otro error muy grande de la humanidad es pensar que el universo es infinito. Mentira, el universo es completamente finito. Lo que es infinita es su expansión. Es como si yo aquí tiro un chorro de agua y se crea continuamente un charco. El charco crece, 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 crece y no veremos nunca al final, pero tiene un límite. Lo que hay más allá del límite es Dios. Cuando el hombre descarte esa idea y llegue mediante formas de pensamiento al final del universo y vea lo que hay detrás, verá a Dios. Habrá dado un gran paso hacia Dios. Elías me explica eso. Un error es medir el tiempo y otro error es pensar que el universo es infinito. Eso es mentira. Y me cuenta cómo funcionan las láminas de la memoria, cómo todo queda grabado donde ocurre y permanece por los milenios de los milenios. Esa es la clave de los ovnis, de la mayoría de los ovnis, que todo lo que ha pasado aquí permanece aquí. Hay personas sensitivas o personas que en un estado de su vida son capaces de bucear en esas láminas del tiempo. Yo le he contado a Luciño un caso que me pasó en la antigüedad con una persona que conozco yo, de mi extrema confianza. La primera vez que fue a la antigüedad, de repente se queda sobrecogida, empieza a llorar. ¿Qué te pasa? Y es que dice, estoy viendo cómo ahí mata un carro a un niño pequeño en un callejón. Evidentemente no había nada, estaba la calle vacía. Preguntamos a mucha gente del pueblo y nadie sabía nada, pero nos dijeron, preguntad a los mayores, a los muy mayores. Buscamos a los muy mayores y nos dijeron, pues sí, una vez al hijo de no sé quién mató el carro. ¿Y a dónde fue? Vamos a verlo. Y nos llevó al punto exacto donde esta mujer decía eso. Esta mujer estaba viendo lo que había pasado hace 80, 90 años.
Hay personas que pueden bucear en el ámbito de la memoria, y esos son la mayoría de los ovnis. Los ovnis que vemos, la mayoría de los que vemos, permanecen aquí desde tiempos inmemoriales, bajo un estado de tranquilidad, de excitación, o personas que son propensas a ello, digamos, lo están viendo y lo pueden ver. También me hizo Elías unas profecías para estos tiempos inminentes que en aquellas décadas de 80 pues sonaban a tontería, ¿no? Sin embargo, poco a poco vamos viendo que se van produciendo. Sobre todo me dijo Elías que en un futuro inmediato, y yo lo ubico en 4 o 5 años, alguien anónimo, en un pueblo anónimo, será capaz de parar el tiempo sin parar la vida, de parar la memoria sin parar la vida. Y eso será lo más apasionante para la humanidad, será otro paso hacia Dios. Ese objeto con el que va a parar el tiempo está en la antigüedad, se lo comuniqué a Lucinio y a más personas. Es lo que están buscando algunos arqueólogos en las tierras de la antigüedad, que evidentemente no van a encontrar, porque no están buscando correctamente. Es un objeto muy simple, que solamente podrá manejar alguien que ya haya manejado el mismo aparato en su tiempo. Y eso parará la memoria. Y cuando pare la memoria sin parar la vida, estaremos también más cerca de Dios. Que a fin de cuentas eso es Dios. También me habla de un objeto celeste enorme, de unas características que escapan a todo conocido por la ciencia, que no es otra cosa más que el sufrimiento acumulado de las personas que va creciendo. Esto, que suena estrambótico, no lo es tanto si nos damos cuenta que ahora en los últimos tiempos estamos asistiendo a muchos descubrimientos de los astrónomos, de objetos celestes que aparecen de repente en lugares en los que antes no habían aparecido. Esos objetos que son, pues, según Elías, son sufrimiento de seres que van creciendo y van materializando, que es lo que vimos en la antigüedad, Lucinio. Esa nube con forma de Virgen María no es más que la fe de ese lugar de Garón, que es un lugar de tremenda fe y de tremendo poder, que materializa en forma de una nube, en forma de Virgen. La fe, el sufrimiento, cuando es muy intenso, llega a materializar, y pasan estas cosas. Y por fin me habla Elías del tema ovni, ¿no? Me dice lo que son los ovnis y me explica su funcionamiento y todo lo demás. ¿Qué son los ovnis? Los ovnis, en un 90% de los casos, por no decir en un 99% de los casos, son naves humanas de procedencia extraterrestre. Lo subrayo y lo repito. Naves humanas de procedencia extraterrestre. Y pilotados casi siempre por humanos terrestres que muchas veces ni lo saben, que son llamados mediante una llamada inconsciente. Claro, dices esto y dices no puede ser. Pues sí, es muy fácil. Son naves humanas porque luego hablaremos más adelante de sus pasajeros, son personas que anteriormente han estado en la Tierra. En la Tierra ha habido siempre habitantes